Muy buenos días. Hoy 18 de julio damos una cordial bienvenida a nuestro culto de oración a todos los miembros de nuestra congregación, como a todas las personas que nos visitan dentro y fuera de nuestro país. A continuación tendremos la oración de invocación a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Leemos en el Salmo 105, los primeros 3 versículos. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Y leo el que sigue, el 5. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Oramos en el nombre del Señor. Hermana y hermano, es un momento lindo, precioso, para que usted se levante, hermano, en el nombre del Señor y proclame en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por esta bendición que nos das en esta mañana, oh Dios, de poder, Señor, ponernos de acuerdo, Señor, la familia tuya, Señor, que se congrega aquí en esta iglesia, oh Dios, y exaltar tu santo nombre, Señor. Este salmo, oh Dios, nos invita a tener una actitud siempre de agradecimiento y de proclamación a la grandeza tuya, Señor. Y estamos en esta oportunidad preparados, listos, oh Dios, para no solamente pedir tu presencia, Señor, sino adorar tu presencia, Señor, tu santo nombre, la persona tuya, Señor, en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús te damos gracias, oh Dios. Aleluya. Amén. Los motivamos e invitamos a participar de este culto con un espíritu apropiado para escuchar la voz de Dios. Recordemos que el culto es en honra y gloria al Señor. Participemos de Él en forma de adoración y alabanza, para que sea enriquecedor para nuestras vidas y que el Espíritu Santo dirija este culto y cale en cada uno de nuestros corazones. Seguidamente entonaremos el himno, oh Dios, sé tú mi visión.
Se invita a la congregación a acompañarnos y también participar en las actividades semanales de la vida de la iglesia. Los lunes, momentos de reflexión a las 7 a.m. Los martes, estudio bíblico en línea a las 7 p.m. Los miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 a.m. Los jueves, grupo Ágape en línea a las 7:30 p.m. Los viernes, lectura de la palabra a las 7 a.m. Los sábados, reunión de jóvenes en línea a las 7 p.m. Esta se realizará cada 15 días. Si desea saber más de cualquiera de estas actividades, podrá llamar a las oficinas de la iglesia al número 2222-0360 o al número 8302-0470, de lunes a viernes en horas de oficina de 8 a.m. a 4 p.m. Se le invita afectuosamente para acompañarnos en el culto virtual del 25 de julio a las 10:30 a.m. por este mismo canal. Si no lo ha hecho, hágale clic en el botón de suscripción y sobre el icono de la campanita. ¡Qué alegría compartir un ratito! Se le invita a la congregación y a nuestros visitantes a interactuar en el live chat durante el postludio para tener un ratito para saludarnos. Hoy estaremos celebrando el Día de la Familia Pastoral, por lo que invitamos a la congregación a quedarse un ratito después del culto para un pequeño reconocimiento a nuestros queridos pastores. A continuación tendremos las gotitas de sabiduría y seguidamente la oración pastoral. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy contenta de estar compartiendo la gotita de sabiduría el día de hoy. Estuve pensando en el mayor compromiso que yo tengo en mi vida actualmente. Y les soy muy sincera, me costó un poco. Porque a lo largo de mi vida he adquirido muchos. Mis estudios, mi carrera profesional, alguna meta o cuando he hecho alguna promesa. Y así podría sacar muchos. Pero hay uno que quizás no se vea como un compromiso, pero al final entra en la categoría. Y esa es mi familia. ¿Por qué mi familia? Yo a ellos los amo muchísimo. Estoy dispuesta a defenderlos de todos y todo, porque quiero protegerlos. Cuando ellos ocupan algo de mí, ahí estoy dispuesta a ayudar. Cuando los puedo hacer felices, lo haré con el mayor cariño. Junto con ellos, fijamos metas constantes, las cuales trabajamos en equipo para lograrlas. Yo realmente estoy comprometida con mi familia. Hasta ahora hice, hago y haré lo que está a mi alcance con un amor inmenso. Resulta que si le hago esa misma pregunta a cada uno de ustedes, sus respuestas podrán ser diferentes. Algunos dirán, el pacto del matrimonio, comprometerse a la mejor crianza de los hijos que puedan brindar, un compromiso con un banco, ya que ellos están financiando su casa, su carrera, alguna meta. Podría ser algún sueño personal, viajar, empezar un proyecto, un compromiso con ustedes mismos y así muchos más ejemplos. Ninguna será una respuesta errónea. Lo que va a haber en común en todas ellas es la pasión, la dedicación, el amor y el empeño que ponemos en ese compromiso. Dios desafía a su pueblo a tomarse muy en serio los mandamientos de Dios. Y quisiera compartir dos compromisos que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 5, a la hora de afrontar los mandamientos. El primero es obedecer con responsabilidad. Este texto habla claramente de la obediencia y la obediencia tiene que ver con dos aspectos. El primero de ellos es guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Si algo que pide Dios a su pueblo es que tomemos muy en serio los mandamientos de Dios. Y tomarse muy en serio los mandamientos de Dios es obedecerlos.
La obediencia tiene que ver con temer a Dios, pero es bueno recordar que temer a Dios no tiene que ver con el miedo, sino con el hecho de comprender quién es Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, que es todopoderoso, que me ama, que lo ha hecho todo, ¿qué voy a querer hacer? Amarlo, agradarlo, guardar todo lo que haga para que a Él le agrade. Y cuando somos conscientes de quién es Dios, solo queremos honrar su nombre. Obedecer con responsabilidad. ¿Qué afecta esa responsabilidad? A que debemos oír y poner en obra, porque cada cosa que hagamos tiene una repercusión en nuestras vidas. Se nos ha prometido largos días si nosotros cumplimos todos los mandamientos y tenemos una gran motivación en nuestras vidas, y es la vida eterna. El amor se demuestra cumpliendo los mandamientos con responsabilidad. En Juan 14:15 dice que si amamos, guardemos sus mandamientos, y Jesús dice que si cumplimos, somos sus amigos. En Mateo 6, Jesús nos invita a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Así es como nosotros obedecemos con responsabilidad a Dios, y a cambio Él dice que Él se va a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Y el segundo compromiso que debemos adoptar para enfrentar los mandamientos de Dios es vivirlos con exclusividad y amor. En los versículos 4 y 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Obedecer los mandamientos de Dios no es suficiente. Debemos aprender a amar a Dios como una prioridad en nuestras vidas. El mandato repetido que encontramos es tener una relación de intimidad con Dios. Y en una relación de intimidad requiere de exclusividad y de amor. Dios nos pide obediencia exclusiva y obediencia con amor. Amor con el corazón, con el alma, con pasión. ¿Y saben qué es lo mejor de todo eso? Que si nosotros lo hacemos, Dios nos garantiza esa clase de amor a cada uno de nosotros también. Nosotros podemos soñar, tener metas, amar y crecer personalmente, pero debemos tener un equilibrio entre todo eso y Dios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que hacer un ejercicio de honestidad el día de hoy. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, pero si no es el Señor, está en un lugar incorrecto. Dios quiere realmente que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y si lo hacemos, es fácil entregarle todo lo demás. Quisiera para terminar preguntarles algo y que lo respondan en su corazón. ¿Ama a Dios? ¿Hay algo que le esté robando a Dios la exclusividad en su vida? ¿Está lleno de la palabra de Dios y sus mandamientos? No podemos dar lo que no poseemos. Y no hay nada más hermoso que transmitir la palabra de Dios. Tenemos un gran reto por delante y tenemos que tomarnos en serio este pasaje. Los animo a que reflexionemos durante la semana, que esto no se quede aquí y que trabajemos en aquello que podemos mejorar y potenciemos aquello lo que estamos haciendo bien. Espero que tengan una semana muy bien bendecida. ¡Feliz domingo! Damos gracias a Dios por este momento. Como congregación me los imagino llegando al altar. Pero el altar, hermana y hermano, está en este momento ahí donde está usted. Usted, si gusta, en devoción puede quedarse sentado. Si está en su cama, también quédese ahí.
si gusta y tiene capacidad en su cuerpo y puede arrodillarse en fe en el nombre de Jesús. Permítame introducir este momento, hermana y hermano, con esta lectura tan preciosa que está en el Salmo 118. Salmo 118 en los versos 5. Dice en adelante el autor de esta palabra: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Y esta parte sigue diciendo: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Damos gracias a Dios en esta mañana. Oramos en fe en el nombre de Cristo Jesús. Sí, hermana y hermano, en el nombre de Jesús. En esta oportunidad, Señor. Ahí están mis hermanos, oh Dios, en sus casas. Ahí están mis hermanos, oh Dios, con sus familias, oh Dios, en un domingo tan especial como el de hoy. Ahí están mis hermanos en actitud de agradecimiento. Sí, Señor, les has bendecido, les has ayudado, les has acompañado, les has guiado, les has direccionado, Señor. Y les has provisto, oh Dios, no solo de tu presencia, como también del alimento, del techo, del abrigo, dentro de las capacidades que cada una de las personas tengan, oh Dios. Y Señor, también tu pueblo en esta oportunidad, Padre Santo, se acerca en fe, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, oh Dios. En esa fe, en esa certidumbre y con esta convicción, oh Dios, estamos entregándote, Padre Celestial, en este momento las situaciones que mis hermanos tengan, las peticiones, oh Dios. Y creo firmemente, Señor, que tú estás haciendo sanidades, oh Dios, en este momento. Creo que estás, oh Dios, con cada uno de mis hermanos, dando en este momento en fe. Mi hermano está creyendo que está recibiendo esa sanidad, Señor, completa en su cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, honramos tu santo nombre, Señor. Que se hagan maravillas, que se hagan señales, que se hagan milagros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Cuando el nombre de Jesús se menciona de parte de un santo de Dios como usted y como yo, las huestes espirituales de maldad huyen en el nombre de Jesús. Invocamos tu presencia, oh Dios, tu ministración especial, Señor, sobre mis hermanos, oh Dios, que en esta oportunidad se congregan, oh Dios, con alguna situación especial en su cuerpo, Señor, o en su mente, o en su espíritu, oh Dios. Y cualquier enfermedad, Señor, en este momento, Dios, la traemos a ti, Señor. Y recordamos aquella promesa, oh Dios, donde tú dices que tú llevaste en la cruz todas nuestras enfermedades, oh Dios. Clamamos por sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, oh Dios, en este momento, como siempre te lo pedimos, por la niñez de nuestra iglesia, Señor. Por los adolescentes, oh Dios, por los jóvenes, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús, por favor, por los adultos mayores, oh Dios, de nuestra congregación, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque tu protección está sobre ellos, oh Dios. Gracias porque nos amas y gracias, oh Dios, porque nos cuidas, oh Dios.
Oramos, oh Dios, también por las instituciones que cobijan nuestra Asociación Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, oh Dios. Y recordamos en este momento a los hermanos del Colegio Metodista, Señor, a sus profesorados, Señor, a la directora, oh Dios, a los compañeros de servicios generales, los de servicios operativos, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús por nuestro hogar metodista, oh Dios, en donde albergan, oh Dios, a niños en una condición, oh Dios, sumamente importante, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por ellos. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias porque has provisto, Señor, para sostener, oh Dios, estas dos instituciones. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, también por el Seminario Evangélico Metodista. Padre, gracias, oh Dios, por cada hermano y hermana que está capacitándose ahí, que está formándose, oh Dios, para ser un hijo mejor para ti y también para poder servirte, Señor. Oramos, oh Dios, en el nombre de Cristo, por la Universidad Metodista. Gracias, oh Dios, por ese ministerio tan precioso, Señor, que está ahí a cargo de ello nuestro hermano, el doctor Óscar Aguilar. En el nombre de Cristo, oh Dios, oramos por él, por su familia también, oh Dios. Oramos, oh Dios, por cada uno de los que tienen a cargo, Señor, esas instituciones que pertenecen a ti, Señor, y que están al servicio de tu iglesia, oh Dios, aquí en Costa Rica. En el nombre de Cristo oramos por la librería metodista, Señor. Gracias, oh Dios, por cada hermana y hermano que ahí colabora, Señor. Ellos son parte, Señor, de las instituciones que hay a nivel nacional en nuestra iglesia. Y por nuestro obispo, oh Dios, por supuesto, Señor, para que tú lo bendigas y para que tú lo guardes y lo des cada día más vida, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén. En este momento ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas. Y que cada uno disponga en su corazón conforme a las bendiciones que el Señor nos ha dado. Mientras entonemos juntos, Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu. Inclinemos nuestros rostros para agradecer al Señor por estas ofrendas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Oh Dios, te damos gracias por esto que hemos depositado, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Te pido que lo bendigas, que bendigas a cada persona que ha depositado, Señor, y a los que no han podido por alguna circunstancia.
Señor, te pido que bendigas a las manos que han de administrarlas, para que sean multiplicadas, Señor, para engrandecer tu obra aquí en la tierra. Gracias, Dios, por la salud, por las bendiciones que tú nos das, por la vida, Señor, y por estar este día aquí compartiendo en este culto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguidamente tendremos el tiempito con los niños. Le pedimos a todos los niños a prestar mucha atención porque este ratito está hecho con mucho cariño, especialmente para ustedes. Hola, muy buenos días niños y niñas, bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para ustedes con mucho cariño. Un saludo de parte de mi esposa Elena y de parte mío para todos ustedes, también para todos los adultos que están participando del culto dominical. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 6, el versículo 5 y el versículo 6 dicen así: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo aquí en esta tierra y caminó, vivió en medio de nosotros, nos enseñó a amarle. Nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que el amor a Dios se expresa a través de el amor por su palabra, se expresa a través de guardar sus mandamientos. Y el día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes algunas cositas muy interesantes acerca del amor a Dios a través de su palabra. Número 1, amar a Dios a través de su palabra. Agradezcamos a Dios por su palabra. Digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Gracias porque tú me hablas a través de ella. Número 2, quiero decirles que el amor a Dios a través de su palabra se expresa también memorizándola. Sí, dice que debemos grabarla en nuestra mente, estas palabras, grabarlas en nuestro corazón. Y debemos memorizar la palabra, pero no solamente memorizarla para tenerla ahí en la mente, sino que memorizarla para obedecerla, para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Debemos obedecer su palabra, practicándola todos los días. Y por último, debemos repetirla. Sí, el mismo pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6 dice que repitamos esta palabra cuando vamos por el camino, que la escribamos y que pongamos eso en la entrada de la puerta. Entonces la palabra de Dios debe estar constantemente en nuestra boca, constantemente en nuestro corazón, debemos repetirla. Y el pasaje que leíamos al inicio dice que debemos amar a Dios. Por supuesto, debemos amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Lo amamos guardando sus mandamientos también. Lo amamos a través de nuestra obediencia a su palabra. Agradezcamos, memoricemos, obedezcamos y repitamos su palabra. Que Dios los bendiga, chicos y chicas.
Agradecemos al hermano Marvin por este tiempito con los niños y estamos seguros de que ha sido de gran bendición para ellos. A continuación tendremos la lectura bíblica en Deuteronomio 6 del 1 al 5 y dice así su palabra. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así se les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor bendiga la porción de su palabra. Seguidamente tendremos la proclamación de la palabra con el tema Previniendo la violencia intrafamiliar con nuestro pastor. Agradecemos a la hermana Ana Isabel Barrantes Alpírez, que con tanta gentileza nos está apoyando a presidir este hermoso culto de hoy domingo, como también a la hermana Joana por su gotita de sabiduría, y a nuestro hermano Marvin por el tiempito con los niños, y cada una de las personas que han apoyado detrás de estas hermanas y hermanos para que puedan salir esos programas para que usted y yo podamos disfrutarlos también junto con los niños. Estamos muy agradecidos porque la iglesia del Señor es eso, es el ministerio de cada uno, hermanos. Son esos dones que están al servicio del Señor para la obra de la iglesia local. Gracias, hermanas y hermanos, una vez más. Estamos en esta oportunidad dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por siempre y es Señor en nuestros hogares. Es maravilloso hoy domingo, el primer día de la semana, comenzar escuchando la palabra de Dios y al Dios de la palabra la cual al exponerla alumbra y hace entender a los simples. Esta semana que pasó, Dios a usted le bendijo con su salvación, Dios le bendijo con sus promesas, Dios le dio palabra, usted creció en alguna área personal, en alguna área familiar, Dios le proveyó para el alimento, le dio la salud o le dio las fuerzas para llegar hasta donde hoy está usted. Por lo tanto, entonces, es un buen momento para agradecerle y honrar su nombre. Ciertamente, dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida, dice. Así lo dice el Salmo 23:6. Así hay que creerlo, hay que confesarlo, guiarnos por esa promesa e ir tras esa promesa, hermanos, adueñarnos de ellas, sí, para nuestro bienestar, proclamarlas para nuestro crecimiento y para disfrutar de una vida de un discípulo de Cristo. Si hay alguna prueba o alguna aflicción que está atravesando usted o su familia, debemos tomarla con valentía, con madurez, pedir al Espíritu Santo que sabiduría, discernimiento, no adelantarse a lo que yo quiero, sino como dice la palabra de Dios en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las pruebas, nos dice el apóstol Pedro, que nos ayudan para primero perfeccionarnos,
Segundo, afirmarnos más en la fe. Nos fortalece nuestras convicciones y nos establece desafíos para seguir como buenos discípulos de Cristo, hermanos. Este es un tiempo que estamos pasando, es quizás el mejor, sí, para escuchar qué es lo que Dios me quiere decir, comunicar, enseñar, dar a entender, hermanos. Estad quietos no es un asunto de pasividad, sino estar en los quehaceres de la cotidianeidad, sí, pero con un oído muy atento, muy fino, expectante y abierto a lo que Dios me tiene que decir. Y es que, hermana y hermano, hoy hacemos un alto en el camino, así como en la ortografía hay puntos y comas, ¿verdad? Y punto y coma, hoy hacemos un paréntesis en la dinámica de familia. ¿Para qué? Para agradecer al Señor por sus bondades, porque pese a que estamos pasando por pruebas o por diversas aflicciones, su mano no se ha acortado hacia nosotros. Sí, y por tanto estamos listos para recibir el consejo que edifica, el consejo que da sabiduría, el consejo que direcciona, nos ayuda como personas y familia a comprender el pensamiento de Dios, para oír, para entender, para crecer en el conocimiento de sus propósitos y así seguir el peregrinaje de vida, para seguir caminando como buenos discípulos de Cristo Jesús, hermanos. Una vez más, recordamos la meta para aplanar la curva de 0 casos. Esta lucha la ganamos no en los hospitales, sino según la responsabilidad que cada uno de nosotros asuma al estar cumpliendo los protocolos del uso del alcohol en gel. No tocarnos la cara con las manos sucias, el distanciamiento social, el lavado continuo de manos, el uso de la mascarilla de manera correcta y adecuada. Se trata de nuestra vida, hermanos, y de la vida de nuestro semejante, hermanos. Eso es muy importante, hermanos. Sí, sumamente importante. La hermana Ana Isabel Barrantes Alpírez nos leyó un texto, hermanas y hermanos, en el cual nos mete en una de las dinámicas de la vida de una singular familia, de un hogar muy particular. Esta familia no vive en la capital, sino que vive a unas 4 horas de camino en línea recta de Jerusalén a Nazaret. Es una comunidad rural. La historia nos dice que se desarrolla en un ambiente de fiesta nacional. Sí, un poco del contexto de esta historia bíblica vale la pena entonces tratar de entrarle, hermanos. Y es que esta narración bíblica tiene primero muy pocos personajes: José, María y Jesús. Ambos, como buenos judíos, participan junto a todos los demás en una actividad en la cual mueve a todo un país. Se trata ni más ni menos que de la fiesta de la Pascua. Toda la nación se paralizaba para festejar durante toda una semana, hermanos. Sí, el magno acontecimiento donde sus antepasados pasaron aquella larga y penumbrosa noche de más de 400 años de esclavitud en tierra extraña. Ese paso hacia la tierra de libertad. La costumbre del pueblo era ir en grandes caravanas de personas, en carretas o en medios de comunicación de aquel entonces, para trasladarse hasta Jerusalén, sí, al templo, a celebrar junto a todos los habitantes esa preciosa actividad. Así lo había mandado el Señor años atrás, hermanos. Bueno, y tal vez como primer punto, ¿por qué es importante recordarla hoy esta parte del Evangelio que acaba de leer nuestra hermana? Bueno, porque esta historia bíblica que se nos narra en este Evangelio de Lucas, es importante recordarla hoy y ponerla de frente ante nuestra dinámica actual, puesto que los tiempos que vivimos son tiempos, hermana y hermanos, de mucha tensión. Sí, hay muchos ruidos en el ambiente,
Hay muchos distractores, hermanos. Hay mucha violencia y de varias formas, hermanos. Violencia en las carreteras, cuántos heridos, hermanos, cuántos muertos, ¿verdad? Cuánta persona discapacitada producto de esos accidentes terminan en nuestros hogares, producto de los accidentes en las carreteras, ¿verdad? Tal vez cerca de su familia o de sus vecinos, ¿verdad? Vemos además femicidios cometidos al día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos niños han quedado sin sus madres? ¿Cuántas familias se desintegraron, hermanos, producto de una decisión como estas, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos de vida se truncaron a nivel de la familia, hermanos? Y ni qué decir de la violencia hacia los niños y las niñas, hermanos, la cual se vive en diversas formas desde el hogar, ¿sí? Cuánta agresión se vive en los hogares de forma a menudo hasta solapadas, ¿sí? E incluso a veces por mala interpretación de cosas que se dicen. Cuánta agresión, hermanos, en las empresas, ¿sí? Entre compañeros, entre colegas, por situaciones que se podían haber resuelto sin necesidad de ir a otros escenarios, hermanos. Y es que los tiempos actuales es importante que reflexionemos, hermanos, porque es cuanto más debemos permitirnos, dejarnos permear de experiencias de vida positivos. ¿Para qué? Para que me ayuden, para que me inspiren, para que me motiven, para que me enseñen, me impulsen a mejorar formas de ser un discípulo de Cristo según la voluntad de Dios. Esto por cuanto toda mi vida debe estar en esa búsqueda constante de ser mejor madre, de ser mejor padre, de ser mejor esposo, esposa, abuelo, abuela, hijo, estudiante, colaborador de empresa, mejor profesional. Debemos siempre dejarnos guiar por esos ejemplos de vida, hermanos. Sí, tenemos que entender, hermana y hermano, que los discípulos de Jesús, que nuestra vida debe ser como una esponja, hermanos, la cual absorba todo aquello que esté conforme a la voluntad de Dios. Sí, guiados por su Espíritu Santo, hermanos, aprendiendo a hacer lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Sí, por esta razón, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el texto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo dice en Gálatas 2:20. Y es que, hermanos, el tema de predicación de hoy, una vez más, está dirigido a la familia, sí, a la vida de hogar, por cuanto la paz y la guerra empiezan en el hogar, hermanos. Nuestro objetivo como Iglesia Evangélica Metodista es que ver hogares como centros operativos de la gracia divina dada en Cristo Jesús. O sea, que no es solo por ver personas transformadas, como a la vez, a través de esas personas renovadas, tengan la experiencia, hermanos y hermanos, de influenciar en sus hogares, conforme a la gracia que han experimentado como verdaderos discípulos de Cristo, hermanos. El tema aquí, hermanos, es que muy a menudo, hermanos, se usan textos bíblicos, sí, para justificar prácticas supuestamente cristianas, hermanos, en donde lejos de demostrar el amor a Dios, más bien resalta la violencia para imponer un poder que no corresponde a un hombre o a una mujer que se dice que vive a Cristo en su vida. Y ese poder y ese proceder se ve en el esposo, se ve en la esposa, se ve en la madre, en el padre o en el hijo.
Es cierto que Dios es soberano del cielo, hermanos, y que ha delegado su autoridad a nosotros los padres y a los gobernantes, y que estos en legítimo uso de sus facultades divinas, entre comillas, pueden usar el castigo físico en procura del orden, de la disciplina y del cambio. Y entonces se ponen a utilizar textos bíblicos donde dice que a quien ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y ahí podríamos citar otros textos más, hermanos, que sacan de la manga a algunos padres de familia para justificar el maltrato físico como forma de educar, hermanos. Permítanme decirles que ninguna faja tiene más autoridad que una palabra dicha con el debido respeto y la debida autoridad de un padre de familia que en verdad ama a Dios, hermanos. Y es que el texto bíblico que leímos hoy nos deja enseñanzas para nuestro hoy, hermanos. Vean, el texto bíblico de hoy narra la angustia de una pareja, María y José, los padres biológicos de Jesús, que supuestamente dicen, o el texto nos dice que Jesús está perdido en Jerusalén. El evangelista, al presentarnos el suceso, deja constancia de la angustia de María, de la incertidumbre de José y de la travesura de Jesús a los 12 años. La familia había estado en Jerusalén asistiendo, como todo judío piadoso, a la celebración de la fiesta de la Pascua. Jesús era un menor de edad, contaba con un año menos de la edad oficial para ser considerado ya adulto, que era, según la tradición, de 13 años. Luego de 7 días de fiesta, ya había terminado y ellos ahora habían iniciado su viaje de regreso a su casa. En medio de la aglomeración de las caravanas, sucedió lo inesperado. El adolescente se extravió. La pareja anduvo un día entero pensando que Jesús iba allí, entre la multitud de peregrinos. Pero al darse cuenta de su ausencia, retornaron a Jerusalén otro día más para buscarlo. Y consternados, preguntaron por él entre sus familiares, entre sus conocidos, entre sus amigos, sin que ninguno diera razón de dónde se encontraba el muchacho. Y después de largos 3 días de zozobra, lo encontraron en el templo, sereno, seguro de sí mismo y sin el más mínimo rastro de preocupación. Ahí estaba Jesús, sentado entre los maestros, aprovechando la ocasión. ¿Para qué? Para escucharlos y para plantearles preguntas de muchachito supuestamente precoz. La descripción que nos hace Lucas acerca de la posición de su cuerpo confirma la total calma de Jesús. Estaba sentado, dice el texto, como solo lo podían hacer los maestros de la época. Preguntaba, escuchaba y también respondía a las preguntas que le hacían, produciendo admiración por la inteligencia y claridad de sus acertadas respuestas. Ya podemos imaginar el desconcierto de José y de María. Y aquí vale la pregunta, ¿cuál es la reacción de María ante dicho encuentro? Ahora dejemos entonces que el Evangelio mismo nos presente ese cuadro, hermanos, del encuentro. Vean lo que dicen los versos 48 al 51. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero les dice Jesús, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó.
¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y el texto aquí nos dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. ¡Qué escena más extraordinaria! Razones tuvieron los maestros para asombrarse con la inteligencia de Jesús, y razones nosotros para admirarnos con el modelo educativo de José y de María. Ella, llevada por su impulso afectivo, le reclamó que se hubiera portado de esa manera y le hizo saber que lo habían buscado con angustia. El texto bíblico no nos habla de gritos, no nos habla de ofensas, no nos habla de maledicencias, no hay ningún maltrato y menos un golpe, a pesar del sobresalto. Las emociones se expresaron con honestidad, sí, y con responsabilidad. No se inhibieron con la impasibilidad estoica, ¿verdad? Pero tampoco estallaron sin más para dar rienda suelta a la rabia y al dolor. Obsérvese también el texto que quien habló fue la madre, fue María. Y este es un hecho llamativo por ser aquella una sociedad en la que por lo general era el varón el dueño de los reclamos y el árbitro y juez de la disciplina de los hijos. Ante el reclamo responsable de María, Jesús tiene su respuesta. Lo hizo con claridad y sin esconder sus nuevos intereses al acercarse ya a los 13 años de edad. Por parte de Jesús, había aprendido a expresar sus puntos de vista, aunque no coincidieran exactamente con los de sus padres. Con absoluta confianza les habló de la prioridad de su vocación suprema. Tengo que estar en los negocios de mi Padre, dice en el versículo 49 del capítulo 2. ¿Y con cuál es la reacción de José y qué aspectos podemos llevarnos para nuestra práctica entonces ahora que estamos en el hogar? ¿Cómo recibió esas palabras José, su padre terrenal? Bueno, el evangelista Lucas de manera muy escueta dice que ni él ni María entendieron lo que él les decía. Pero el episodio termina con el regreso de Jesús a Nazaret junto a sus padres. Y se agrega que vivió sujeto a ellos, según el verso 51. Y entonces aquí son varios los aspectos que podemos recuperar de parte de José y de María, los padres biológicos de Jesús, en cuanto a los modelos que dejan entrever en estos textos bíblicos, sí, los cuales contribuyen a una propuesta de modelo educativo y a un patrón de comunicación solidaria, hermanos, que eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, podemos apreciar en ambos padres lo siguiente, que siempre, hermana y hermano, siempre deben haber espacios para educar sin maltratar, disciplinar sin violentar, reclamar sin herir, afirmar la autoridad sin acudir al autoritarismo, atender sin sobreproteger, instruir sin destruir, comunicar la fe sin fanatismos y fomentar la autodisciplina y la libertad sin desconocer el valor de los límites. Esta es la forma más adecuada entonces de contribuir al desarrollo integral de los seres humanos. Por ejemplo, si usted y yo vemos el último versículo de esta experiencia, podemos apreciar que al final de este relato, Lucas se diga que Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de parte de Dios y de parte de toda la gente, según lo expresa en Lucas 2:52.
La Biblia, hermana y hermano, por tanto, en esta oportunidad nos da los insumos apropiados, oportunos y básicos para una promoción de la próxima generación hacia una instrucción desde los padres de familia, que son los encargados, sí, de la formación de los hijos, y nos dice de la importancia, hermanas y hermanos, de promover la instrucción basada en valores, la educación integral sin maltrato, sí, la enseñanza centrada en el ejemplo y la disciplina afectiva y positiva. Y podríamos aquí, hermanos y hermanas, dar un sinnúmero de citas que aluden a estos principios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se apela al amor como la máxima educativa y a modelos de crianza cimentados en el diálogo, en la comprensión y en el respeto mutuo, hermanos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en una cita cumbre, hermanos, sobre eso, hermanos, nos lo dice. Vale la pena tomarla en cuenta, hermanos. La palabra de Dios nos sigue diciendo mucho más sobre este tema, dice. Y ustedes, padres, dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Entonces, disciplinar sin enojar es la proposición apostólica. Y tan solo 2 capítulos antes ya había enseñado lo que significaba vivir de acuerdo con la instrucción del Señor, según en Efesios 4, 25 al 32. Hablar la verdad, desechar el enojo, actuar con honestidad, dialogar con dulzura y abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Efesios 4:31, por ejemplo, son textos que conforman una pieza maestra de educación cristiana que invitan, en resumen, a imitar a Dios y a llevar una vida de amor, hermanos, según Efesios 5:1. La solución bíblica para la disciplina en familia es de carácter educativo y no represivo. Esto se demuestra también en las formas de disciplina que Dios mismo aplica. Como padre de Israel, escogió para disciplinar a su pueblo. Dice el salmista David que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y grande en verdad. Usted lo puede ver en el Salmo 86:15. La experiencia de Israel comprobó que la disciplina de Dios era efectiva y que ayudaba a formar para la paz y la justicia. El autor de la epístola a los Hebreos lo expresa así también. Dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla es agradable, sino más bien es muy penosa. Sin embargo, dice, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Lo dice en Hebreos 12:11. La justicia y la paz como propósito en el centro. La gracia del amor tierno y compasivo, hermanos. ¿Habrá entonces acaso una disciplina mejor? Un célebre educador dijo lo siguiente: tú educas hasta cierto punto por lo que tú dices y más por lo que tú haces, más aún por lo que tú eres, pero por encima de todo, por las cosas que tú amas. Esta es la fórmula cristiana, hermanos, para una educación positiva, diciendo, haciendo y siendo, pero sobre todo amando, como Dios nos amó. Tratando de concluir, hermanos, una calle limpia, hermanos, no depende de lo que hace la municipalidad, sino de lo que hace cada habitante. La buena educación de su hijo no depende tanto, hermanos, de la institución educativa donde usted lo tenga, sino del ejemplo que ve en su hogar de parte de los adultos en especial, hermanos. El Dios que van a seguir las nuevas generaciones
Es el Dios que ejemplificamos en nuestras conversaciones, en nuestras acciones, en nuestros actos. Si bien es cierto que el gobierno contribuye con la confección de leyes para lograr la equidad y vivir de manera armónica en sociedad, sin embargo, hermanos, el ejemplo de los discípulos de Cristo en la familia es lo que calará más que todas las leyes puedan producirse e impactar en nuestra sociedad. El actuar de esta singular familia nos da pistas entonces, hermanos, de una demostración frente a los serios desafíos, como el poder que efectúa en nosotros por parte entonces del Espíritu Santo. Cuando Él nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Esa es la consigna, hermanos, que nos está presentando el texto en esta mañana. Hermanos, en el nombre del Señor, seamos los espejos más buenos y más propositivos para las nuevas generaciones, hermanos. Si por alguna razón, hermana y hermano, usted no ha actuado de la mejor forma, hermanos, es un buen momento para que podamos, a la luz de la palabra del Señor, y ser humildes ante el Espíritu del Señor y decirle: Señor, perdón, no he procedido como corresponde. Yo me arrepiento y yo vengo a ti, Señor Jesús, en esta mañana para pedirte perdón y rogarte, Señor, que me ayudes con la guianza de tu Santo Espíritu para poder, oh Dios, ser un padre, un abuelo o un encargado conforme al corazón tuyo. En el nombre de Jesús, mi hermano y mi hermana, que Dios le bendiga en esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder escuchar su palabra y la podamos aplicar en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Los invitamos a entonar el himno congregacional Usa mi vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida,
Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Oramos para ser despedidos, no sin antes, hermanos, unos textos bíblicos para el camino. Hebreos capítulo 13, en los versos 20 al 21, dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Oramos en el nombre de Cristo. Señor, qué bueno, Señor, qué maravilloso haber estado en este momento, Señor, reunidos juntos en armonía, escuchando, cantando, alabando, agradeciendo, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Ahora, Padre Santo, bendice una vez más a tu pueblo, Señor, y que podamos en familia, oh Dios, en esta bendición que nos da de compartir para seguir disfrutando de lo que nos queda de este domingo tan lindo que nos estás dando. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias y que la comunión de tu Santo Espíritu continúe, oh Dios, con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios siga protegiéndole, hermanos.
¿qué tal? Me toca en este momento hacer una pequeña reseña acerca de mi familia, ya que hoy estamos celebrando el Día de la Familia Pastoral. Pues todo inicia cuando mi papá Rafael y mi mamá Nuris deciden casarse en el año 1987 en la iglesia El Templo Bíblico en San José. Eso fue hace casi 35 años. A los años Dios los bendice con 2 hijos, Andrés y Dalia. Andrés de 32 años y yo de 27. En el caso de mami, ella inicia su servicio al Señor en una iglesia en Pavas a mediados de los años 80. Ella se dedicaba casi que un poco de todo en la iglesia. Sin embargo, su mayor fuerte era el trabajo con los niños. Una vez que ella decide casarse con mi papá, ella deja el ministerio de la iglesia, en este caso de la niñez, para dedicarse a otro ministerio muy importante, el cual es el hogar. Papi, por su parte, inicia su primer pastorado en 1987, apenas a 6 meses de haberse casado, en la iglesia, que en ese entonces era una misión, Monte Hermón en Santo Domingo, Heredia. Cuando termina el tiempo de pastorado, se dedicó por más de 18 años a trabajar para el desarrollo social, con énfasis en la pastoral social con niñez en la región Huetar Norte de nuestro país. En estos años, trabajó en el desarrollo integral de la niñez, con agricultores, con mujeres jefas de hogar, con líderes y actores locales de diferentes confesiones en la fe. Papi, primeramente, se entregó en los ministerios tanto pastorales como en su trabajo en ese entonces en Visión Mundial. Una vez de que deja de trabajar para esta enorme empresa, se dedica a sacar sus estudios. Primero sacó su bachillerato en administración con énfasis en recursos eclesiásticos, eso fue como por ahí el 2010. En 2014 se gradúa con honores summa cum laude en la licenciatura de enseñanza de la educación religiosa y en 2016 culmina sus estudios de maestría con énfasis en Biblia y teología. En 2020, apenas del año pasado, inicia con el programa de doctorado en teología con énfasis en eclesiología. Voy a contarles un poco de la historia de Papi por la Asociación Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Pues todo inicia, en el caso de él, como coordinador nacional de acción social en el año 2011. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar lado a lado, hombro a hombro, junto al obispo. En 2012, mientras trabajaba en acción social, inicia la obra en Barrio México, esto hasta el 2015. De 2017 a 2019, inicia la obra en Faro del Este. Mi papá ha sido profesor universitario en la misma universidad en donde él se egresó, en la Universidad Evangélica de las Américas, UNELA, y también en el Seminario Metodista de Costa Rica. En 2019, por 6 meses, inicia nuevamente en la pastoral Camino de Santidad, la iglesia con ese nombre, en Cartago, compartiendo el pastorado con el pastor Ronnie Castillo. Actualmente, Papi hace lo que realmente ama. Él inicia de nuevo en el 2020 el pastorado en esta amada iglesia, que nos ha abierto tantas veces la puerta y la cual le tenemos un profundo cariño y respeto a cada uno de sus miembros. El Redentor. Papi también sigue con su doctorado, el cual anhela concluirlo pronto y así seguir expandiendo sus conocimientos en teología para poder expandir aún más el reino del Señor en la tierra. Mami, por su parte, se dedica actualmente a trabajar con las mujeres a nivel nacional por medio de la Federación Femenina Metodista de Costa Rica, siendo vicepresidenta de la Conferencia Central y Sur desde hace ya casi 4 años. Cuando mi papá estaba como pastor tanto en Barrio México como Faro del Este, yo por mi parte me dedicaba con jóvenes
Y también para cuando llegaban en algunos grupos de estadounidenses, pues me dedicaba a traducir, más que todo. Mi hermano, por su parte, también nos ayudaba con traducciones y acompañándonos hombro a hombro en lo que nosotros le necesitáramos. Finalmente, papi y mami siempre han estado juntos en la vida por más de 35 años. Más de la mitad de sus vidas han estado juntos. En todas las iglesias, en todos los proyectos que han tenido. Mi hermano y yo, por nuestra parte, siempre los hemos acompañado en nuestras oraciones, con nuestro abrazo y nuestro acompañamiento incondicional. Feliz día de la familia pastoral a todos los pastores y a sus familias que nos están viendo. Que Dios les bendiga y cuídense mucho. Bendiciones.